Bienvenida o bienvenido, querido estudiante de cuarto medio, a nuestra clase de ley de Faraday y ley de Lenz. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vimos la semana pasada de la simulación de la ampolletita? Bueno, la ley de Faraday dice: se produce una fuerza electromagnética inducida. Podemos así burdamente pensar en una diferencia de potencial en una espira o en un circuito completo. Recordemos que espira puede ser bobina o solenoide, siempre que cambie la cantidad de líneas de campo magnético que pasan por el plano de la espira o del circuito. Ya vamos a ver qué significa eso de plano. Por otro lado, tenemos la ley de Lenz, que dice lo siguiente: una fuerza electromagnética inducida en una espira o bobina de alambre tiene una dirección tal que la corriente que origina genera su propio campo magnético, que se opone al cambio de flujo magnético que pasa por esa espira o bobina. Es decir, que al inducir una corriente en una espira de alambre, a su vez, la corriente que se genera en la espira de alambre produce un campo magnético que se opone al campo magnético inducido, al primero. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el flujo magnético? El flujo magnético es como la metáfora de la lluvia. ¿Cuántas líneas del campo magnético están atravesando una espira de alambre, una bobina o el circuito? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una bobina de una sola vuelta de alambre y tenemos el área que cubre la bobina y vamos a tener un vector área que es perpendicular a ese plano, es decir, siempre apunta para adelante en este caso. Y tenemos las líneas de campo que están atravesando por aquí. El flujo magnético se simboliza con esta letra griega y es igual al campo por el área por el coseno de teta. ¿Qué es teta? El ángulo que se forma entre el vector campo magnético y el vector área. Y el coseno, recordemos que el coseno de 0 grados vale 1, el coseno de 90 grados es 0, el coseno de 180 grados es menos 1 y el coseno de 270, que es como el 90 apuntando hacia abajo, es 0. Por eso vamos a analizar qué pasa con este ángulo. Volvamos aquí al dibujo donde dice vista lateral. Así que cuando tengo las líneas de campo paralelas al vector área, tenemos coseno de 0 grados, por lo tanto nos queda campo por área. Y el flujo en este caso es máximo. Si el área apunta para el otro lado, ¿ya? O sea, esta cosa completa una vuelta porque esta espira de alambre la podemos girar, el flujo es negativo, pero sigue teniendo el valor máximo, solo que con signo contrario. Y si la espira está apuntando hacia abajo o apuntando hacia arriba, tenemos coseno de 90 o coseno de 270 y en ese caso el flujo es 0. Es decir, que si se forman 90 grados entre el vector área y el vector campo magnético, entonces no entran líneas a la espira y no se produce flujo magnético. Y si tenemos cualquier otro ángulo, entonces tenemos que calcularlo como b por a por coseno de teta, y coseno de cualquier ángulo entre 0 y 90 es un número menor que 1 y por lo tanto esta multiplicación nunca va a ser b por a, sino un número menor. Dicho todo esto, vamos a ver ahora un par de videos, primero una simulación y luego un video con un generador y un motor de la vida real. Espero que lo disfruten porque están editados aquí con mucho cariño. Lo que aquí tenemos en pantalla es una simulación, por supuesto, de FET, y la primera parte consiste en repasar lo que conocemos como un imán con su polo norte y su polo sur, y está representado aquí en la simulación el campo magnético que genera el imán a partir de estas mini brújulas. Y acá tenemos una brújula grande
que si se fijan la voy moviendo y se alinea con las brújulas pequeñas, porque eso es lo que hacen las brújulas, alinearse con el campo magnético al que estén expuestas. Y lo mismo va a pasar si yo muevo el imán, cambio las líneas y se mueve la brújula. Vamos a la segunda pestaña. Tenemos una bobina, tenemos la ampolleta y vamos a mover el imán. Entonces cambian las líneas que atraviesan aquí. Estas son las líneas importantes. No importa si el imán está por fuera. Las líneas tienen que variar. Mientras estén variando, se va a producir luz aquí en la ampolleta, porque estos puntitos que están representando electrones se tienen que mover. Y se van a mover en presencia de un campo magnético variable, que les va a dar ese empujoncito. Obviamente que si la cantidad de líneas o la intensidad del campo es más grande y a la vez lo muevo, se va a producir mayor corriente inducida. Por eso es mejor colocar por dentro el imán, pero recuerden que si lo dejo quieto no pasa nada, tiene que estar moviéndose. Otra cosa interesante aquí es que puedo achicar, por ejemplo, la bobina, y pueden ver que el efecto no es tanto. Si yo agrando la bobina, voy a hacer que ingresen muchas más líneas y ya van a ver lo que va a pasar. ¿Sí? Brilla mucho más la ampolleta. Podría mostrarlo con un indicador de voltaje, pero no es tan llamativo como mostrar una lámpara. En el electroimán, por supuesto, lo que nos está mostrando aquí es que al tener una bobina y hacer que pase corriente por esta bobina, se genera un campo magnético como el del imán de la primera pestañita. Así que este indicador, esta brújula, siente la presencia de este campo inducido que funciona mientras esté pasando corriente. Si el voltaje es 0, no pasa nada. Ups, se quedó pegado. Ahí sí. Y si doy vuelta al voltaje, se da vuelta la aguja de la brújula. Vamos al transformador. Entonces aquí que tengo lo mismo, solo que en lugar de pasar el imán, lo que hago es pasar una corriente que está produciendo un campo magnético. O sea, en realidad no paso una corriente, lo que paso son las líneas de campo que quiero que funcionen como si fueran un imán, ¿ya? Este de acá es el electroimán, esta es la bobina que tiene la ampolleta y puedo hacer lo mismo. En vez de tener un imán, puedo tener una bobina que está generando un campo. Y lo interesante aquí es tener una bobina con corriente alterna. La corriente alterna tiene subidas y bajadas de voltaje, por lo tanto los electrones se mueven para un lado y para el otro, y pueden ver que las líneas cambian, y como las líneas cambian, sin necesidad de tener este imán moviéndose, basta con que la corriente sea variable y la ampolleta va a brillar un poquito. Para que brille más tengo que colocarla aquí adentro, ¿cierto? Para que entre la mayor cantidad de líneas del campo magnético, a eso le llamamos flujo, para que se prenda más la ampolleta. Y por supuesto, si el área es más grande, se va a prender más porque entran más líneas adentro de la bobina donde quiero inducir la corriente, que es la de la ampolleta. Y por último, el generador. Bien, en el generador, ¿qué tenemos? Lo mismo que antes, solo que como ya sabemos que tenemos que mover este imán para que aquí entren líneas de campo, no podemos tener un hámster que eternamente esté haciendo girar esta ruedita, así que tenemos que buscar alguna fuente que nos proporcione energía cinética para poder mover este imán y así provocar un flujo de líneas de campo magnético dentro de esta bobina y que la ampolleta se prenda. Y tenemos por supuesto aquí nuestra brújula indicando que el campo magnético
para donde está apuntando, ¿ya? Porque no puedo moverla de acá, perdón. Esta cosa está indicando el campo magnético de aquí, ¿ya? Pero lo voy a poner aquí cerquita de la ampolleta. Y vamos a echarle un poquito de agua. A medida que hay más agua, entonces las revoluciones por minuto aumentan. Ahí está 100 revoluciones por minuto. Y pueden ver cómo las líneas de campo entran o salen, o entran y salen, o se enchuecan. Las voy a mostrar. Pueden ver cómo cambian las líneas y hace que se induzca corriente en esta bobina para prender la ampolleta. Y nuevamente, si achico el área circular, brilla menos porque entra menor cantidad de líneas, el flujo magnético es menor. Y si coloco un área mucho más grande, la cantidad de líneas que entran a esta área es mayor, es decir, aumento el flujo magnético. Y así generamos electricidad a partir de energía cinética. Hola chicos, en este video les quiero mostrar un kit de electricidad que obviamente encargué por AliExpress, donde tengo un soporte para la ampolleta, aquí tengo la pila y los cablecitos que se pueden colocar por aquí. Y algo que ustedes ya obviamente saben es que yo puedo hacer contacto y la ampolleta se prende. Pero también puedo lograr prender esta ampolleta, como vimos en la simulación, la clase pasada, induciendo una corriente eléctrica. Y para ello tengo un motor. Un motor adentro tiene imán, bobina, y lo que puedo hacer es que gire algo adentro. No tengo claro si este tipo de motor que venden normalmente en las tiendas de electrónica gira el imán o gira la bobina, pero podemos hacer girar una de las dos cosas, lo cual va a ser suficiente para generar un campo magnético variable que induce una corriente eléctrica, y lo vamos a evidenciar aquí con la ampolleta. Así que con un poco de paciencia se coloca el motor en este soporte, cuya gracia es que le puedo conectar una manivela, así que ahí va a estar girando el motor. No se nota, pero este fierrito que está acá gira. A ver si le coloco la hélice. Esto también se puede armar un autito en este kit. Y bueno, ahí ven, ¿sí? Esto gira, pero no me interesa la hélice por ahora. Uy, saqué el motor. Lo que me interesa que ustedes vean es la inducción, y que efectivamente yo no miento. Aquí se puede ver cómo se prende la ampolleta. Y bueno, todavía la ampolleta no se prende porque lo que necesitamos hacer es generar flujos de las líneas de campo para que se produzca la corriente inducida. Cuando el imán está en reposo no pasa nada. Lo que tenemos que lograr que se muevan, o lo que tenemos que lograr que aparezca aquí, es una variación en las líneas de campo que van atravesando la espira de alambre que está dentro de este motor. Así que voy a girar la manivela para el otro lado para que no suene tan feo. Vamos a intentarlo de nuevo. Esto pasa cuando hacemos los experimentos en vivo. Ay, sí, se había salido el motor. ¿Ok? Y ahí está mi corriente inducida. Para el otro lado también. Y ahí está la ampolleta con una corriente inducida. Les voy a mostrar este otro juguete que tengo, que es un motor y está conectado a 2 pilas, por lo tanto es un motor de corriente directa. Pueden ver que esto tiene un imán. El imán va a imantar este fierrito
y adentro está la bobina con este eje que la puedo hacer girar. El problema que tengo con este juguete es que es muy mañoso, entonces se pega esta bobina. A ver, al suministrarle la diferencia de potencial al circuito que tiene la bobina, se genera un campo magnético aquí que va a interactuar con el campo magnético permanente del imán de arriba. Y como este campo magnético va a interactuar con el otro, se van a atraer o se van a repeler, entonces deberíamos ver movimiento. Pero no vemos movimiento porque esta cosita tiene aquí unos metales que en el fondo se imantan con el campo magnético de la bobina y se atraen o se repelen con el campo que está siendo inducido también. En realidad no inducido, lo que pasa es que después les voy a mostrar qué pasa con estos fierritos. Entonces es como mañoso y voy a tratar de tocar esto al mismo tiempo porque recién funcionó. Ahí como que lo tengo que hacer girar. Si esto no fuera tan justo, lo que pasa es que se queda pegado y no deja que esta cosa gire. Entonces como que tengo que, no sé, como dejarlo justo al medio para que no toque la bobina. Y en algún momento va a girar, va a encontrar su punto de equilibrio. De verdad que he estado como media hora jugando con esto. Sí, hasta traje más pilas por si acaso. Fui y saqué todas las pilas que encontré para ver si era la pila o no, y me acordé que el año pasado, no, el antepasado lo mostré en clases presenciales y un alumno lo logró después de toda la clase, logró que se moviera y fue así como no lo toquen porque no va a funcionar. Sí, Joaquín Núñez, le mando un cariñoso saludo, no sé nada de él hace mucho tiempo, pero recuerdo que él logró hacer funcionar esta cosa. A ver ahí, parece que ahí. Logremos que gire. Sí, recién como que algo hice, que lo moví así. Este será el video más editado del mundo. Siempre se puede poner cámara rápida, todo esto relleno. Se me está cansando la otra mano también de sostener la cámara. No quiere nada. Ay, parece que va. De hecho, he probado todas las combinaciones posibles. He apretado, desapretado. Esto está imantado, así que... A ver, voy a apretar un poquito. Es súper difícil con una sola mano. Ya, tratemos. Otra vez. Parece que quedó peor. Que se pega. No debería pegar esta cosa, no debería tocar las paredes circulares. Entonces cuando esto suele pasar yo lo desaprieto un poquito a ver si ahí se puede como estirar esta cosa. Este no lo compré por AliExpress porque no conocía AliExpress en ese entonces, lo compré por Amazon, pero el mismo modelo está disponible en AliExpress. ¿Para qué lado gira ya? Se me olvidó. Bien, creo que voy a cortar el video y cuando lo logre hacer girar de nuevo volveré a grabar. Ya, como les dije recién, no lo quiero ni tocar porque recién acaba de girar bien y se acaba de atascar.
recién lo había logrado firmar bien con la mano de izquierda. Ahí está, por fin está funcionando el motorcito. Bueno, a diferencia del motor que les mostré recién, donde armé un generador, ahora tenemos lo contrario. A partir de una diferencia de potencial, la corriente que se genera induce un campo magnético, interactúa con otro campo magnético que es el del imán cuadrado que está ahí arriba y se produce energía cinética. Y así podemos hacer girar cosas usando electricidad. Esto es muy triste, ahora no va a volver a funcionar. Bueno, voy a sacar esto de acá, solo para mostrarles que todo este soporte no está imantado. Si saco esta cosa, no sé qué saqué. Ah, saqué el... ¿Bien? Esto es lo que gira. Ahí está la bobina. Esto es un cable galvanizado, ya, porque la corriente debe dar las vueltas por el alambre. Si esto no está galvanizado, es como un solo alambre, así. Así que esto está galvanizado y esta cosa no está imantada. Pero cuando coloco esto aquí, ahora sí se imanta. Y sin la corriente, bueno, aparte de que se pegó de nuevo a una de las paredes de esta cosa, no se produce ese torque que me indicaba que sí estaba pasando corriente por la bobina. Bueno, eso fue el motor de corriente directa. Bueno, y después de todos estos videos y de intentos fallidos, de verdad que estuve mucho rato tratando de hacer funcionar mi motor. Espero que estés súper bien. Nos vemos la próxima semana. Lávate las manos con agua y jabón. Y si sales de tu casa, por favor, usa mascarilla y ten mucho cuidado con todas las medidas de distanciamiento social. Hasta la próxima.